Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo usar el creador de sensaciones. Lo primero que vamos a hacer es, como estáis viendo aquí en el móvil, la aplicación, conectarlo con la chaqueta. Si ya lo hemos hecho una vez, realizar la conexión automática. Está todo listo. La primera vez que se accede, pues es bueno reiniciar la calibración, o si se ha probado con distintas personas, pues para que se ajuste exactamente a lo que tú tienes. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería rápido la configuración. Y al empezar nos avisa de que cuando iniciemos la calibración todo lo que hubiésemos hecho antes se perdería. Nos indica si queremos desactivar algún músculo porque tuviésemos algún problema. En mi caso diremos que no. Y ahora empiezan las configuraciones al principio mínimas, es decir, lo mínimo. Cuando empecemos a sentir, vamos subiendo la intensidad. En cuanto empecemos a notar una pequeña vibración, ¿vale? Yo ahora sería cuando pulsaremos guardar. Esto se puede hacer más o menos rápido. Igual estamos haciendo lo mismo para otro músculo. Aquí también se empieza a sentir un cosquilleo. Guardar. Y ahora viene el otro lado, que es un poco más complicado. Es lo máximo que aguantan, ¿no? Entonces tenemos que hay tres tipos: sensación esporádica, intermitente o continua, ¿no? Y empieza igual con los músculos. Y ahora ya estamos sintiendo todo el rato. Vemos que empiezan los brazos a... ¿Veis el brazo como tiembla? Vale. Dice que hay algún músculo que tiene... ya me tiembla la mano. Vale, vamos a empezar de nuevo. Ahora. Veis hasta el ratón. Vale, voy a subir un poco más. Esta. Voy a decir guardar. Oh. Sube aquí un poco más que se vea el borde del móvil. Venga, pasamos al siguiente grupo de músculo. Empieza con el nivel mínimo que habíamos puesto y vamos aumentando. Vale, cada vez la vibración es más fuerte. Tampoco hay que reventar. Es lo que queramos sentir en el juego máximo. Venga, uno más. Ahí, ya. El siguiente ahora con los músculos de forma intermitente. Empieza el hormigueo. Wow, aquí el brazo también se va. Muy interesante la sensación. Guardar. Se nota cuando deja de emitir la relajación. Otro, con los músculos grandes, la sensación máxima. La verdad es que se siente bastante agradable. 25, tampoco hay que matarse. 26, 27. Venga, guardar. Y ahora sensación continua. Empieza con la vibración mínima. Este es más difícil de aguantarlo. La verdad que da unos tirones. Wow, este con 15 es suficiente. Y con músculo grande, cosquilleo continuo. Tiene la parte alta de la espalda. Uno más. Listo. Bueno, pues ya está. Con esto ya está configurado para mí. Y esto ya en principio, si yo utilizo solamente mi móvil, no debería de tener problemas. El siguiente paso será instalar el creador de sensaciones, que es con lo que vamos a probar hoy. Es decir, aparte de todas las sensaciones que vienen en la aplicación, vamos a crear nuestras propias sensaciones. Entonces, para eso tenemos en esta página, podemos descargarlo. Lo vimos el otro día en un vídeo. Es decir, simplemente tenemos aquí el enlace para la descarga. Es un zip y hay que descomprimirlo en una carpeta de nuestro PC, y directamente al descomprimirlo ya dentro aparece, como veis aquí, el ejecutable del creador de sensaciones. Y esto es lo que vamos a ver. Vemos que podemos cambiar el
el tamaño. Yo lo he ajustado al tamaño de la pantalla completa para el vídeo. Y vamos a añadir aquí también el teléfono para ver cómo conectarlo. Vamos a ajustar la visualización para que podamos ver la conexión. Vemos que aquí tenemos el creador de sensaciones y lo primero que hay que hacer es conectarlo con el teléfono, para que el teléfono es el que está conectado con el OSKin. Si el ordenador fuese un portátil con Bluetooth, pues también se podría conectar directamente. Para conectarnos con el móvil es importante que el ordenador y el móvil estén en la misma red Wi-Fi o que se puedan conectar por Bluetooth. Una opción sería hacer ScanGain, que va a buscar en la red y veis automáticamente ha encontrado el creador de sensaciones. Otra sería poniendo la IP aquí. Vamos a decirle conectar. Por lo tanto ya está conectado. Y aquí en el móvil, cada vez que enviemos una sensación la vamos a anotar. Por ejemplo, esta que vamos a poner por aquí pequeñito. Esta que viene de ejemplo, si yo doy a play debería sentirla, ¿vale? Perdón, me olvidé de prevenir. Bien, bueno, pues vamos a ver las distintas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos cómo sería una daga. Vamos a intentar entender la interfaz. Tenemos la opción de exportar proyecto e importar proyecto, donde en un proyecto pues puede haber varias sensaciones. Tenemos la familia, que lo que nos va a marcar va a ser dentro de nuestra aplicación. Podemos tener distintos tipos de sensaciones, por ejemplo si estamos conduciendo, si estamos en combate, y podríamos organizarla de esa forma. Y luego aquí cada sensación, por ejemplo esta sensación de la daga, bueno, por aquí cosa rara, esta de la daga, tiene dos microsensaciones. Lo que vemos aquí, cada uno de estos elementos, una microsensación, que es lo que definimos. Entonces, ¿en qué consiste una daga? Pues una primera sensación, que es esta, ahora vemos el detalle de todos los parámetros, y una segunda microsensación, es decir, primero esto y luego esto. Y aquí vemos sobre qué músculo se aplica. Entonces, si yo doy al play, al 100% de un poco fuerte, vale, viene como un pequeño golpe y luego una cosa más continua. Entonces, vamos a analizarlo. Es decir, aquí ¿qué tenemos? Pues tenemos la duración y la intensidad. La intensidad está puesta al 100%, es decir, el 100% ¿qué significa? Significa el 100% va a ser lo máximo que yo haya configurado en mi aplicación. Entonces, en la configuración previa que hemos visto antes. Que estemos al 100% quiere decir que va a ser la máxima intensidad durante una duración muy corta de 0,1 segundo. ¿Qué es esto? Es el tiempo que tarda en llegar, el fading, como vemos aquí sería esta curva, y el fade out, el tiempo que tarda en salir. Como vemos, la daga no espera, la daga llega, ¡pum!, y te pega el golpe rápido en este músculo que tenemos seleccionado. Y el tiempo de salida es el tiempo que pasa desde que termina la microsensación hasta que pasa a la siguiente microsensación. Que más que aquí no hay. Entonces, por eso la sensación de doble es como un porrazo y luego se mantiene. Antes de crear nuestras sensaciones de masaje, gracias a la última actualización de la versión de la aplicación del Sensation Creator, podemos ver cómo están hechos otros proyectos, con los que nos va a permitir aprender. ¿Cómo? Pues podemos importarlo usando el botón de importar project, y aquí vemos que tenemos distintos proyectos, por ejemplo el parkour, vehículos, de alertas. Entonces vamos a coger por ejemplo el de vehículos. Lo interesante es que también nos aparece la información textual, que es la forma como ellos codifican las sensaciones, con los 6 parámetros y los valores de cada uno de los parámetros. Lo que podemos de forma manual en un fichero de texto, si lo entendemos, pues podemos también crear nuestras propias sensaciones o hacer las modificaciones que necesitemos. Y entonces en este caso, por ejemplo, vamos a importarlo. Importamos el proyecto y lo que sí que nos dice es que se nos va a borrar todo lo que tengamos aquí. Le decimos que sí y vemos que, por ejemplo, para vehículos aparecen 4 opciones. A ver, la primera sería nitro, que es una única microsensación que afecta a todos los músculos, como veis, en la parte frontal al 100% y en la parte de la espalda al 70%, porque para cada uno de los músculos en una sensación nosotros podemos marcar la intensidad de forma individual.
¿Lo veis? Y indicar si está activo o no activo. Bueno, pues vamos a ver qué tal esta sensación de nitro. ¡Oh! Está bien. Coge y te mete un poquillo todo al 100%. Y a ver, otra vez, ahora yo estoy preparado. ¿Vale? Bueno, ya me da miedo el siguiente, el impacto frontal. El impacto frontal, veis todos los músculos de la espalda están desactivados y aparece en la parte de los músculos de delante con una frecuencia máxima, una intensidad del 80% y una duración muy corta, sin tiempo de entrada ni salida. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Una sensación delante. Conducción rápida, pues tiene toda una sensación al 100% y intensidad al 90%, ¿vale? Una sensación ahí continua. Y el giro a la izquierda, pues por ejemplo, lo que hace es una intensidad de 60, la frecuencia la baja un poquito a 60 Hz y una duración de 1 segundo. Entonces, y todo se siente en el mismo lado, en el izquierdo, ¿ves? Bueno, en el derecho. Es decir, estoy sintiendo en el derecho, pues se supone el giro a la izquierda, ¿vale? Bien, bueno, pues entonces lo bueno que tiene esto es que nos puede servir de inspiración, ¿no? Por ejemplo, queremos mensajes de alerta o sensaciones de alerta. Pues tenemos aquí como set target, ¿vale? Esta es una frecuencia rápida que pasa en los dos músculos, como en dos tiempos. Detectar peligro. Vemos, son las dos alertas iguales. Esta sensación en el lado derecho. Abrir un mapa, ¿vale? Esto viene por el brazo izquierdo y el pecho, luego la sensación en el centro y luego a la derecha, va a decir como notas que pasa la sensación de un sitio a otro. Y el subir el nivel, mira, fijaros, en este caso aquí sí se utiliza en los tiempos de entrada, ¿eh? Hay una duración aquí de 2,5 segundos hasta que llega a la intensidad máxima. La intensidad máxima, que en este caso es solamente el 45%, y luego en esta segunda parte empieza en esa intensidad máxima y tiene un descenso durante 2 segundos también. A ver cómo se siente todo esto, ¿vale? Notas que va llegando en todos los músculos y que va bajando. Bueno, pues con esto es muy interesante porque tenemos muchos ejemplos para poder. Este puede ser peligroso, el recoil. Tenemos aquí de distintos tipos de disparos. A ver, este es un disparo en el brazo, ¿eh? Notas que una vibración en el brazo derecho, bueno, no es una intensidad del 75%, la frecuencia máxima y durante 1 segundo. La sensación cuando disparas con dos, vale, supongo que será como una especie de vibración cuando disparas. Nota una vibración en los bíceps, vale, estos son similares. Y el de sniper, bien. La primera, notas como una subida por todos estos músculos y la parte de atrás, y luego la última a la derecha. Y veis que aquí también tiene dos microsensaciones, el de disparo y el de recarga. Bueno, pues entonces vamos a crearnos, como habíamos empezado antes, pero al cargar esto se borra. Bueno, y lo mismo que importar, podemos exportarlo. Y lo interesante es que en la web de Ovo han dicho que van a poner información, es decir, los ficheros de texto, y lo bueno es que esa línea de texto que se genera, que podemos generar nosotros al exportarlo, se puede compartir y la comunidad pues puede compartir paquetes de sensaciones. Vamos a ver si podemos nosotros aportar nuestra granito de arena mientras que aprendemos con el tema de masaje, ¿vale? Entonces vamos a crearnos esto lo dejamos aquí, vamos a crearnos una nueva familia y vamos a llamarle masaje. Y guardamos. Y entonces, ¿cómo se hace ahora para añadir las sensaciones? Pues le pulsamos el botón más y añade una nueva sensación aquí. Lo que tenemos que decirle aquí es el nombre que queremos que tenga, pues por ejemplo, darle espalda superior. Y aquí
le indicamos que quiere que esté en la familia masaje para que se nos ponga en la parte de abajo. Vale, veis, al seleccionarlo pues ya se nos pone aquí, espalda superior. Bueno, ¿y ahora qué queremos hacer? Bueno, pues queremos que esta parte de la espalda, veis que aparece por defecto con una sensación de una intensidad del 90%, una duración muy corta. Y yo quiero que en estos dos músculos, en la parte superior de la espalda, esté activo. Entonces selecciono el músculo, lo activo, selecciono el otro, lo activo. Y la intensidad, pues bueno, ahora vamos probando. Y este músculo lo desactivo. Voy a probar al play a ver qué hace. Bueno, y quiero un poquito más de duración. Me gustaría que... Esto lo podemos cambiar por aquí, moviendo aquí, o también cambiándolo aquí abajo. Voy a poner una duración de 3 segundos. Y a ver, vale, si le doy, noto la vibración continua desde el principio. Como es un masaje, no queremos que de repente empiecen a darnos, entonces vamos a ponerle un tiempo de fade, que esto lo veis, lo podemos poner en la parte de abajo o también se puede hacer por la parte de arriba. Y la intensidad, pues podríamos a lo mejor bajarlo un poco. Bien, entonces mucho más suave porque al llegar a esta subida tarda, eso es tarda un tiempo, 0,6 segundos en empezar a sentir la sensación máxima, por lo tanto va progresivo. Bien, con esto tendríamos la parte de arriba. Ahora vamos a añadir otra microsensación, incluso a esto le podemos poner un nombre, podemos decir, no sé, espalda 1, un poco original. Y aquí vamos a añadir otra que sea un poquito diferente. Es decir, esta al tener la frecuencia al máximo es como continua. Y ahora vamos a ponerle también una duración de otros 3 segundos así. Lo seleccionamos. Vamos a ampliarlo por aquí. Pero ahora queremos que sea un poco más taca, 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 taca. Vamos a ver cómo conseguimos ese efecto. Entonces me vengo aquí, desactivo. Lo pongo al 100 y ahora lo que vamos a cambiar va a ser la frecuencia. A ver si cambia la frecuencia, ya no es continuo. A ver, el primero llega en continuo y este lo nota más, una cosa de ese estilo. La intensidad se la podemos subir aquí al máximo. Vale, ahora se nota más. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, bueno, igual que al principio, un pequeño fade de entrada y de salida. Vamos a hacerlo por aquí, así. Bueno, y este pues vamos a llamarle espalda 2. Bueno, pues con esto tengo la parte superior. Pues así podría hacer con la parte inferior. Entonces vamos a añadir otro, simplemente pulsamos añadir sensación. Aparece la copia, seleccionamos, ponemos espalda inferior y a familia masaje. Aquí está. Entonces, bueno, que ahora queremos solamente la parte inferior, pues seleccionaríamos estos dos de aquí y vamos a intentar buscar algo distinto de lo anterior. Con esto ampliamos el tiempo. Ahora vamos a poner una frecuencia más baja y la intensidad al tope. Vamos a probar. Al ponerlo más bajo se nota esa sería un poco la sensación. Vamos a ponerlo más bajito todavía. Al 8. Pom, 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 pom. Ese sería un poco el ritmo de los impactos. Voy a ponerlo aquí. Y luego, si queremos hacer, vamos a suponer que queremos, vamos a poner un poquito de fade, una bajada más suave. Y si queremos que haya una separación con el tiempo, con la siguiente sensación, pues se le añade aquí el exit time. Añadimos, por ejemplo, otro. Y aquí podemos meterle fuerte a la espalda baja. Marcar, activar. La intensidad podríamos tener, por ejemplo, que haga el lado izquierdo y después haga el lado derecho.
Y eso lo podríamos conseguir, pues, por ejemplo, con la misma sensación, poniéndola al 50% o casi baja al 10%. Le damos play. Ahora está continuo. En la parte de atrás se nota más en el lado derecho. Y si hacemos lo mismo, esta tiene duración 2,8. Si hacemos aquí también 2,8 y el 90%, perdón, y ahí está el 100%. Ya están las dos iguales. Y lo único es que ahora vamos a seleccionar los músculos al revés. Aquí a 100. Activar, activar. Y este lo vamos a poner a 10. De forma que vamos a notar como que el masaje pasa del lado derecho a la izquierda. Bueno, 11. A ver si consigo poner 10. Ahí. ¿Sí? Vale, entonces lo noto en la espalda. Se me había quedado activo en el pecho también. Detrás en la parte de abajo, en la derecha y en la izquierda. Bueno, pues de esta forma podemos generar nuestro masaje. Vamos a hacer uno más. Aquí tenemos la opción de copiarlo, es decir, tenemos la de espalda 1 y 2 y podemos copiarlo. Vamos a hacer 4 porque quiero que probemos cuando luego lo integremos con Unreal, los que están con Bake, exportar los músculos y no exportar los músculos, para que veamos la diferencia cuando se integra. Entonces vamos a llamarle a este, por ejemplo, lo he copiado 2 veces. A este vamos a llamarle espalda completa. Y también de la familia masaje. Y espalda completa, pues hacemos igual, marcamos aquí todo lo del back. A ver. Vale. Muy bien. Y como tenemos aquí una copia, si quisiéramos hacer la parte frontal completo, aquí lo único que hay que cambiarle es que los músculos sean los de front. A ver, cuidado que esto, pero he cambiado el segundo, se notan más los bíceps. El primero va a poner también front. Bien, entonces la sensación curiosa. Bueno, pues ya tenemos 4. Ahora vamos a hacer que en la espalda superior vamos a ponerlo que se exporte con músculos y bake. En la espalda inferior, sí, bueno, en realidad si le decimos que no se exporten los músculos, en realidad no es espalda inferior, podríamos aplicarlo a cualquier músculo. Vamos a duplicarlo, vamos a llamarle un masaje sin músculo. Y quitamos el exporta con músculo. Y ahora, pues otro, duplicamos un masaje de músculo, duplicar. Y este sin músculo, sin bake. Músculo, bake. Ya no me cabe. Bueno, pues listo. Con esto quitamos los músculos, quitamos el bake. Y ya está listo para exportar nuestro proyecto. Entonces, bueno, hemos hecho ahí las sensaciones que queramos. Y aunque aquí la tenemos con. Aquí la tenemos con los músculos seleccionados, pero luego cuando trabajamos con ellos podríamos asociar sin músculos. Muy bien. Vamos a exportar el proyecto.
y el proyecto me genera un fichero, pero además quiero que me genere todas las sensaciones que tenemos. Entonces marcamos generar las sensaciones para tener todo y exportar. Seleccionamos una carpeta para descargarlo. Importante que donde lo descarguemos no sea la carpeta del proyecto, porque para importarlo en el proyecto veremos cómo hay que hacerlo arrastrándolo. Si lo copiáis directamente en la carpeta del proyecto no lo va a importar bien. Entonces exportamos una carpeta como por ejemplo descargas OBO y le llamo masaje, y esto es el fichero out.obo. Y si abrimos esa carpeta vemos que se me han copiado todos los ficheros que teníamos dentro del proyecto. Como había cargado el proyecto de recoil, pues aparece todos los de disparos y además los míos de espalda. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo lo importamos en Unreal Engine. Pues cuando abrimos a Unreal, este es el proyecto de Unreal del vídeo anterior, que podéis revisarlo. Básicamente aquí lo que teníamos era en el level blueprint, habíamos hecho todos los pasos para la configuración, es decir, lo que hacía la conexión, intentar conectarse con el teléfono, el update que actualiza en cada ciclo pues todo lo que va pasando, y tenemos varios ejemplos, por ejemplo de aquí de un picotazo, de cómo hacer con uno o más músculos, de cómo hacer primero pues un disparo y después un puñetazo, es decir, lo que era las secuencias de músculos y de secuencias de sensaciones, y aquí una creación de una sensación en tiempo real. Bueno, pues entonces ahora, ¿qué queremos hacer? En la parte de desconexión, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer que las sensaciones que hemos hecho en la otra aplicación, poder importarlas aquí. Entonces, ¿qué es importante? Es importante que, como decía antes, no la guardásemos directamente o desde fuera de Unreal Engine, porque la forma de importar es muy sencilla. Simplemente yo me voy a quedar aquí dentro de mi carpeta, voy a guardarme voy a crear una carpeta que vea sensaciones, y ahora fijaros qué sencillo, me voy a mi carpeta de descargas y voy a copiar las sensaciones que yo quiera. Hemos dicho espalda completa, espalda inferior, espalda superior, frontal completo y masaje sin músculo. Y hago así, solamente arrastrándola, y veis que maravilloso que ya aparece la sensación integrada, con lo que ya vamos a poder usarla igual que usábamos en el otro vídeo las otras sensaciones. Guardamos todo y ahora, bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, añadir aquí en el level blueprint. Voy a añadir que cuando pulse, por ejemplo, el botón 6, a ver, aquí está. Lo que queremos hacer es que cuando se pulse sobre el 6 se importe una sensación. Entonces quitamos esto del context sensitive y ponemos import sensation, y aquí nos aparece esto. ¿Y cuál queremos? Pues seleccionaríamos alguna. Veis aquí aparecen las que tenemos en el espalda completa, por ejemplo, ¿vale? Espalda completo. Y ahora que hacemos, pues enviarla, enviar sensación, que esto nos la envía al chaleco. Entonces ya está, con esto tendríamos nuestra sensación personalizada, pues para poder enviarla sin problema. La vamos a guardar, ejecutar. Vamos a ver en el móvil cómo hacemos la conexión. Y este sería el móvil. Le decimos que escanee los juegos. Nos lo localiza este como juego desconocido. Pulsamos conectar.
Y ahora, a ver si... voy a ponerlo para que se vean. Que podemos ver todo. Es decir, cuando yo pulse el botón 6, me envía la sensación. ¿Lo veis? Pone sensación recibida. El 1, el byte. El 2 era el bol. Y esas eran las que tenía previamente. Una cosa importante, como esta sensación de espalda completa está bake, hay que indicarlo al principio. Pues notaba yo que no lo sentía muy bien, entonces nos tenemos que venir aquí a la lista de sensaciones de este tipo y le decimos, por ejemplo, la pegamos aquí, importar sensación, aquí, y aquí ponemos espalda completa. De forma que se precarga y ahora ya cuando le demos a ejecutar, importante que cada vez que ejecutamos la aplicación hay que darle a buscar y conectar. Pulsando 1 ya funciona y pulsando el 6 ahora ya sí se nota la sensación correctamente en las dos ondas. Voy a importar, que se me queda antes fuera, la de masaje sin músculo sin bake, aquí. Y vamos a intentar cargarla. Entonces hablo la clase de blueprint y decimos, copiamos esto. Y cuando pulse el 7, y aquí quiero que se active esta nueva, sin masaje sin músculo y sin bake. Y vamos a probar que no sea necesario de incorporarla en la lista. Guardo y le doy con esto de nuevo. Vale, el 1 bien. Y ahora voy a darle al 7 y lo siento, es decir, como esta no tiene bake, no hace falta cargarla al inicio. Vale. Ahí. Muy bien. Pues bueno, yo creo que con esto estaría casi todo resuelto. Lo único que nos faltaría es la que no tiene músculo asociado. Si no le ponemos, ¿qué pasa con esta? Esta no tenía músculo asociado, entonces me lo hace con todos. Es decir, ese sentido de sensación en todos los músculos, aunque si miramos aquí es como estaba, en el sin músculo y sin bake, bueno, aparece solamente uno, pero cuando lo ejecutamos, si no le pasamos ningún músculo, pues afecta a todo. Vamos entonces a decirle los músculos que queramos. Es decir, que esto es lo interesante, que no tenga que venir todo predefinido, que nosotros podemos aquí cargarle, pues igual que hacíamos aquí arriba, que podemos seleccionar el músculo o la serie de músculos como los que queremos que afecte esta sensación. Entonces vamos a crear un master group, cargamos aquí el músculo que queremos que se afecte y aquí un build masker, crear músculo. Y bueno, por ejemplo, el pectoral derecho, control C, control V. Aquí pongo, por ejemplo, el pectoral izquierdo. Se pueden añadir tantos pins, tantos músculos como queramos, de una forma muy sencilla. Y ahora simplemente lo vamos conectando aquí. Venga, voy a poner también C, control V, y voy a ponerlo también en las abdominales. En una de ellas. A ver. Abdominal derecha. Venga, pues vamos a probarlo. Este sería el 7 y ya con esto terminamos. Paro lo anterior, escaneo y con esto. Vale, empiezo poniendo el 1, que bien, y ahora el 7. Bien, solo lo estoy notando en los músculos que había indicado. En la otro balón. Y ya con eso termino. Bueno, espero que os haya parecido interesante. Lo importante de esto es que puedes crear tus propias sensaciones, todo lo que se te ocurra, que con la nueva actualización se podrán compartir
a través de la comunidad y poder importar sensaciones que hayan hecho otros, con lo que las posibilidades van a ser muy interesantes. Y nada, espero que os haya gustado, que me pongáis sobre qué os gustaría que hiciera el próximo vídeo y que os suscribáis y compartáis. Muchas gracias y hasta pronto.